Bienvenidos a Cristianos Reflexivos. Listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que, digamos que ha generado mucha conversación en el mundo cristiano, la teología dispensacional. Mucho material, sí. Ensayos, opiniones, un rompecabezas teológico. Exacto, un rompecabezas. Y en esta inmersión queremos ayudarte a comprender mejor este sistema teológico, sus diferentes perspectivas, sus implicaciones, todo eso. Empecemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué es exactamente la teología dispensacional? Buena pregunta. Para quienes se preguntan, dispensacional, ¿qué es eso? ¿Podría darnos una definición? Así, concisa. Claro, en esencia es un sistema teológico evangélico. Se enfoca mucho en cómo interpretar la Biblia, especialmente los pactos bíblicos, el papel de Israel, la Iglesia y el fin de los tiempos. O sea, busca entender cómo Dios ha interactuado con la humanidad a lo largo de la historia. Exactamente. Y uno de los puntos centrales es la distinción entre Israel y la Iglesia, dos entidades separadas con propósitos diferentes. Entiendo. Entonces, para los dispensacionalistas, las promesas del pacto de Israel no se cumplen en la iglesia. Esa es una pregunta clave y sí, ha generado mucho debate. Los dispensacionalistas creen que las promesas a Israel, incluyendo las de carácter físico y nacional, se cumplirán literalmente en Israel como nación. Ya, interesante. Y hablando de interpretación, ¿podrías explicarnos un poco más sobre la hermenéutica literal, esa que es tan importante para el dispensacionalismo? Por supuesto, la hermenéutica literal aboga por interpretar la Biblia, digamos, al pie de la letra, considerando la gramática, el contexto histórico, el género literario. Buscar el significado original como si el autor nos hablara a nosotros hoy. Claro, como si leyéramos una carta personal. Y esto, por supuesto, influye en cómo se interpretan las profecías, ¿no? Especialmente las del Antiguo Testamento. Exactamente. El dispensacionalismo ve en las profecías, especialmente las del fin de los tiempos, un mapa del futuro. Y para entender ese mapa, la clave es la interpretación literal. Hablemos un poco de historia. ¿De dónde surge esta teología? Bueno, sus raíces se remontan a los siglos XVII y XVII en Inglaterra, pero se consolidan en el IESEASUS con John Nelson Darby. Ah, sí, Darby, un personaje clave. Su principal aporte al dispensacionalismo. Darby creía en un futuro terrenal para Israel, distinto al de la Iglesia, basado en su interpretación de Isaías 32. Fue un gran impulsor de la idea de las dispensaciones, periodos de la historia en los que Dios interactúa con la humanidad de maneras diferentes. O sea, la historia no es un continuo uniforme, sino que tiene etapas, ¿verdad? Etapas marcadas por la forma en que Dios se relaciona con nosotros. ¿Y cómo llega esta teología a ser tan popular, especialmente en Estados Unidos? Bueno, Darby viajó a Estados Unidos y difundió sus ideas en conferencias. Además, la creación de institutos bíblicos y la influencia de, por ejemplo, el Seminario Teológico de Dallas fueron claves. Ya veo, un conjunto de factores que contribuyeron a su expansión. Sin duda. Y no olvidemos el impacto de libros como The Late Great Planet Earth, de Hal Lindsey, o la serie Left Behind. Popularizaron el dispensacionalismo, lo acercaron a un público más amplio. Es cierto, esos libros tuvieron un gran impacto. Pero volviendo a los fundamentos, ¿podrías explicarnos un poco más sobre las dispensaciones? ¿Cuáles son esas etapas? Generalmente se habla de 7: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Cada una con sus características, sus pactos y la forma en que Dios interactúa con la humanidad. 7 etapas. Eso sí que da para analizar. Entonces, según esta teología, cada etapa tiene sus propias reglas, ¿no? Dios ha establecido normas diferentes para cada periodo. Exactamente. Aunque la salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe, el dispensacionalismo sostiene que Dios ha obrado de maneras diferentes en cada era. Imagina un padre que educa a su hijo. A medida que el hijo crece, el padre adapta sus métodos. Lo mismo con Dios y la humanidad. Una analogía muy clara. La gracia es siempre presente, pero la forma en que se manifiesta varía según la dispensación. Y ahora, otro punto que siempre se asocia con el dispensacionalismo, el rapto pretribulacional. Sí, claro. Esta es la creencia de que la iglesia será llevada al cielo antes de la gran tribulación. Ese periodo de 7 años de juicio divino sobre el mundo. Una idea que ha generado mucha expectación, sobre todo en el cine. Pero es una creencia esencial dentro del dispensacionalismo. ¿O existen otras posturas? Y es un punto distintivo, pero no esencial. Aunque la mayoría de los dispensacionalistas creen en el rapto pretribulacional, existen otras posiciones. Algunos creen que ocurrirá en medio de la tribulación, otros al final. Lo importante es la creencia en el rapto en sí. Ya veo. Entonces, pasemos a lo esencial, los pilares fundamentales de la teología dispensacional. Charles Ray, un teólogo dispensacionalista muy conocido, estableció 3 puntos clave: la distinción entre Israel y la Iglesia, la hermenéutica literal y la gloria de Dios como propósito final de la historia. 3 puntos clave. Podríamos desgranar cada uno. Empecemos por la distinción entre Israel y la Iglesia.
Claro. El dispensacionalismo argumenta que son dos entidades separadas, con propósitos diferentes. Israel, como pueblo escogido por Dios, tiene un rol único en la historia. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, formado por todos los creyentes en Jesús. Entiendo. Pero ¿cómo se compagina esta separación con la idea de unidad en Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento? Buena pregunta. Para los dispensacionalistas, la unidad en Cristo no anula la distinción. Ambas entidades tienen roles específicos y complementarios en el plan de Dios. Israel sigue siendo el pueblo del pacto y la Iglesia el nuevo pueblo de Dios, como si fueran injertados en el olivo. Dos líneas paralelas que convergen en Cristo, pero sin perder su identidad. En cuanto a la hermenéutica literal, ¿cómo afecta la comprensión de las profecías? La hermenéutica literal busca el significado original del texto bíblico. Para los dispensacionalistas, esto es crucial para entender las profecías, especialmente las relacionadas con el fin de los tiempos. Creen que estas profecías se cumplirán literalmente, tal como están escritas. O sea, no hay espacio para interpretaciones simbólicas o alegóricas. Así es. Consideran que interpretar las profecías de manera alegórica puede llevar a confusiones. Y por último, ¿qué se entiende por la gloria de Dios como propósito final? El dispensacionalismo afirma que la gloria de Dios es el motor de la historia. Se refleja tanto en el pasado como en el futuro de la humanidad. Todas las acciones de Dios, desde la creación hasta el fin de los tiempos, están encaminadas a manifestar su gloria. O sea que el dispensacionalismo ve la historia como un gran escenario donde Dios despliega su gloria. Ya. Y eso tiene implicaciones en cómo se entiende el plan de Dios, ¿no? Para Israel, la Iglesia y el mundo. Exactamente. El dispensacionalismo nos invita a ver la historia con una perspectiva global, donde la gloria de Dios unifica todas las piezas de rompecabezas. Fascinante. Hemos cubierto mucho en esta primera parte. Sí, hemos sentado las bases. En la siguiente parte nos adentraremos en las implicaciones de esta teología para el futuro. Me parece perfecto. No se pierdan la segunda parte, donde exploraremos las diferentes visiones sobre el fin de los tiempos, el papel de Israel, la Iglesia y las naciones. Retomamos nuestra conversación sobre teología dispensacional. Y ahora nos adentramos en un terreno que a muchos les apasiona, el futuro. ¿Qué nos dice esta teología sobre lo que está por venir? La pregunta del millón, ¿no? Todos queremos saber qué nos depara el futuro y el dispensacionalismo, ofrece una perspectiva particular. Exacto. Y un punto clave para entender esa visión es el concepto de futurismo. Futurismo. Suena interesante. ¿De qué se trata? El futurismo sostiene que muchas profecías bíblicas, especialmente las de Daniel o el discurso del Monte de los Olivos, aún no se han cumplido y que se cumplirán literalmente en el futuro. O sea, para los dispensacionalistas el futuro no es un misterio, ¿no? Sino que está trazado en las escrituras. Así es. Y eso nos lleva a otro concepto, el premilenialismo. Premilenialismo, un recordatorio rápido de qué significa. Claro, el premilenialismo es la creencia en un reino terrenal de 1000 años después del regreso de Jesús. Como se describe en Apocalipsis 20.16, se interpreta como el cumplimiento literal de las promesas del Antiguo Testamento sobre el reino mesiánico. O sea, el regreso de Jesús no marca el fin del mundo, sino el comienzo de un reino terrenal, donde Cristo reinará por 1000 años. Exactamente. Y durante ese reino milenial, Israel tendrá un rol central. Jerusalén, la capital del mundo. Un tiempo de paz, justicia y prosperidad para todos. Suena casi utópico. Un mundo ideal donde se cumplen las promesas de Dios. En cierto modo, sí. El premilenialismo ofrece una visión esperanzadora del futuro. El bien triunfa, Dios restaura la armonía. ¿Y la Iglesia, durante ese reino milenial, qué? ¿Qué papel juega? El dispensacionalismo cree que, después del rapto, la Iglesia participa en el reinado de Cristo en el cielo. Un tiempo de gloria, de recompensa para los creyentes. O sea, destino glorioso en el cielo para la Iglesia, Ser. mientras que Israel experimenta la restauración en la tierra. Exacto. Y es importante entender que esa distinción para los dispensacionalistas no es favoritismo, es la fidelidad de Dios a sus promesas. No ha olvidado a su pueblo Israel. Cumplirá sus promesas de manera literal. Y la gran tribulación, mencionaste que es un periodo de juicio divino. 7 años. ¿Qué podemos esperar, según el dispensacionalismo? La gran tribulación se describe como un tiempo de angustia, de sufrimiento, guerras, desastres, persecución. Y la aparición del anticristo, una figura que intentará usurpar el lugar de Dios. Suena intenso. ¿Y quiénes no creen en Jesús durante ese tiempo? ¿Hay oportunidad de salvación? El dispensacionalismo dice que sí, que la salvación siempre es posible, incluso durante la gran tribulación. Habrá conversiones a pesar del sufrimiento. La gracia de Dios, operando incluso en medio del juicio. Así es. Dios no desea que nadie perezca. Y después de la gran tribulación, ¿qué? ¿Cómo termina la historia? Cristo regresa a la tierra con su iglesia para establecer su reino milenial. El anticristo es derrotado, Satanás atado y la justicia reina.
El premilenialismo no solo se centra en el reino milenial, sino que también ofrece una visión del final. La derrota del mal, el triunfo del bien. Exactamente. Y al final del reino, un juicio final. Todos serán juzgados. Los justos, vida eterna en la Nueva Jerusalén. Los injustos, condenados. Una visión que nos desafía a reflexionar, ¿no? Sobre nuestras vidas, nuestra relación con Dios. Sin duda, el dispensacionalismo nos invita a vivir con una perspectiva eterna. La historia no termina aquí. Mencionaste diferentes corrientes dentro del dispensacionalismo. ¿Podrías hablarnos de esas diferencias entre el clásico, el revisado y el progresivo? Claro, el dispensacionalismo clásico, el que dominó por mucho tiempo, establece una mayor separación entre Israel y la Iglesia. El futuro de Israel es terrenal, el de la Iglesia celestial. Entiendo. ¿Y el revisado? ¿En qué se diferencia? El dispensacionalismo revisado busca más continuidad. Reconoce que la Iglesia participa de las bendiciones del pacto abrahámico, aunque sin diluir la distinción. Un punto de encuentro, entonces, entre la fidelidad a Israel y la unidad en Cristo. Exacto. Y por último, el progresivo. ¿Y el progresivo? ¿Qué lo distingue? El progresivo pone más énfasis en la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ve la Iglesia como la continuación del plan de Dios para Israel, sin negar que Israel tenga un futuro distintivo. Una integración más orgánica de la historia de Israel y la Iglesia. Así es. Y esta corriente también se enfoca más en la aplicación práctica del dispensacionalismo a la vida cristiana. Entonces, un espectro de perspectivas, desde mayor separación a mayor continuidad. Exactamente. Y esas diferencias son importantes al hablar del tema. Y hablando de diálogo, un tema tan complejo como este genera controversias. ¿Cuáles son las principales críticas al dispensacionalismo? Una crítica común es que crea una división artificial entre Antiguo y Nuevo Testamento, como si Dios tuviera dos planes diferentes. Y la respuesta de los dispensacionalistas. Que no son dos planes, sino dos etapas de un mismo plan. Dios ha obrado de maneras diferentes, pero su propósito final es el mismo, su gloria y bendecir a la humanidad. Comprender la diversidad de la acción de Dios sin perder de vista la unidad. Precisamente. Otra crítica es que se le da demasiada importancia a Israel, como si la Iglesia fuera secundaria en el drama de la redención. ¿Y qué responden a eso? Que reconocer la importancia de Israel no minimiza el papel de la Iglesia. Ambas tienen roles específicos y complementarios. Un juego de equipo, cada jugador con su función. Exacto. Y la Iglesia, recordemos, está compuesta por judíos y gentiles unidos en Cristo. Diversidad dentro de la unidad. Así es. Otra crítica es que la interpretación literal de las profecías puede llevar a una visión rígida del futuro. ¿Qué dicen ellos a eso? Que la interpretación literal no implica rigidez absoluta. Siempre hay espacio para la flexibilidad y la humildad. Buscar el significado original sin caer en una lectura literalista. Precisamente. Y el dispensacionalismo, como cualquier sistema teológico, está en desarrollo, en diálogo con las escrituras, con otras perspectivas. Un sistema dinámico, adaptándose a los desafíos de la interpretación. Exactamente. Más allá de las diferencias, todos los cristianos compartimos la misma fe en Cristo, la misma esperanza en su regreso. La unidad en Cristo, fundamental, a pesar de las diferencias. Así es. Y el dispensacionalismo, con sus luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre el plan de Dios y a vivir con una perspectiva eterna. Un tema que nos desafía a profundizar en las Escrituras, a vivir con esperanza en el futuro. Sin duda. Y recordemos, más allá de las interpretaciones, el objetivo final es glorificar a Dios, vivir en obediencia a su palabra. Y volviendo a la esencia del dispensacionalismo, la creencia en un futuro glorioso para Israel. Sí, un punto central. Creen que Dios restaurará a Israel como nación, cumplirá todas las promesas del pacto. Una visión que genera mucha esperanza para el pueblo judío. Sin duda, el dispensacionalismo ve en la restauración de Israel una señal del poder y la fidelidad de Dios. Y hablando de poder y fidelidad, el énfasis en la gloria de Dios como motor de la historia. Así es. Para los dispensacionalistas, todas las acciones de Dios desde la creación tienen como objetivo final manifestar su gloria. Una perspectiva que nos invita a ver la historia con una mirada más amplia, reconociendo la soberanía de Dios. Exacto. Nos recuerda que nuestro propósito es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora bien, el dispensacionalismo, como cualquier sistema teológico, tiene sus desafíos. Pregunta sin respuesta. ¿Cuáles son los puntos más difíciles de conciliar? Una dificultad que algunos ven es la separación entre Israel y la Iglesia. Argumentan que crea como un plan A y un plan B en Dios, falta de unidad. Un punto válido. ¿Cómo responden los dispensacionalistas? Dicen que no son dos planes distintos, dos aspectos de un mismo plan. Dios ha obrado de maneras diversas, pero su objetivo final es el mismo, redención y gloria.
La separación no es contradicción, sino expresión de la complejidad del plan de Dios. Precisamente, la historia de la salvación es como un tapiz, ¿no? Muchos hilos, colores, pero al final una imagen hermosa. Coherente. Me gusta esa analogía. Cada hilo, cada etapa, contribuye a la belleza del tapiz final. Exacto. Y recordemos, Dios no actúa por capricho. Sus acciones guiadas por su amor, justicia, sabiduría. Y otro desafío, la interpretación literal de las profecías. Algunos dicen que lleva a una visión inflexible del futuro, obsesión con fechas y eventos específicos. Sí, algunos han caído en eso. Pero el dispensacionalismo no promueve una interpretación rígida. Se trata de buscar el significado original del texto bíblico, teniendo en cuenta el contexto, el género literario. Equilibrio, entonces, entre la interpretación literal y la comprensión del mensaje. Exactamente. No literalismo a ciegas, sino buscar la verdad que Dios quiere revelarnos. Y la Biblia no es un libro de adivinanzas, no son predicciones precisas, sino una guía para nuestra fe. Así es. Nos muestra el camino, nos revela a Dios, nos enseña a vivir. En definitiva, el dispensacionalismo nos invita a reflexionar sobre el plan de Dios, su fidelidad, a vivir con esperanza. Sin duda, una inmersión profunda, enriquecedora. Espero que te haya ayudado a comprender mejor este sistema teológico. Gracias por acompañarnos. Un tema complejo que nos invita a seguir estudiando buscando la verdad. Y la invitación sigue abierta. A reflexionar, profundizar en la palabra. Nos vemos en el próximo episodio con otro tema apasionante. Hasta pronto. Y que la gracia de Dios te acompañe.